¿Sabías que hace 2500 años los antiguos griegos ya diseñaban efectos especiales de luz para hacer brillar una estatua de oro en plena oscuridad? ¿O que la levadura que usamos para hacer pan puede contar la historia de las migraciones humanas desde la prehistoria? Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palarc. Soy JJ Priego y hoy te traigo un recopilatorio espectacular con algunas de las noticias más curiosas, inesperadas y reveladoras del mundo de la arqueología y la paleontología. Vamos a hablar del Partenón como un templo-teatro, de tatuajes mayas hechos en cuevas sagradas y de joyas micénicas tan delicadas que solo se fabricaban para el más allá. Descubriremos una ciudad sumergida del Paleolítico, unos tesoros ocultos en una cueva mexicana y unas llaves romanas que no solo abrían puertas, abrían recuerdos. Y también descubriremos cómo nuestros antepasados lograron sobrevivir a una edad de hielo gracias al fuego y a una sorprendente dosis de ingenio. Y veremos cómo la levadura conserva en su ADN las huellas invisibles de nuestras migraciones, y cómo los neandertales ya fabricaban lanzas de hueso hace 80.000 años, mucho antes de que los Homo sapiens pusieran un pie en Europa. Y ya sabes que puedes leer todas estas noticias en nuestra web fundacionpalarc.com. ¿Listo para un viaje al pasado más épico, simbólico y sorprendente? ¡Vamos allá! Pues eso, vamos con las noticias. El Partenón tenía efectos especiales. ¿Imaginas entrar en un templo de la antigua Grecia y ver cómo una estatua brilla como si estuviera viva? Pues eso pasaba en el Partenón, y no era magia, era arquitectura. Un nuevo estudio del arqueólogo Juan de Lara, de la Universidad de Oxford, ha revelado que los antiguos griegos diseñaron un asombroso sistema de iluminación para realzar la estatua de Atenea en el Partenón. A través de aberturas estratégicas en el techo, estanques interiores y mármol pulido, la luz natural se canalizaba con precisión para hacer que la diosa emergiera de las sombras justo al amanecer durante la festividad de las Panateneas. Esta era la celebración más importante de la Atenas clásica, realizada cada 4 años en honor a su diosa protectora. Incluía sacrificios, competiciones musicales, deportivas, poéticas, y culminaba con una gran procesión hasta la Acrópolis, donde se ofrecía a Atenea un manto nuevo tejido por las mujeres de la ciudad. Pues bien, gracias a reconstrucciones en 3D y cálculos astronómicos, ahora sabemos que todo el templo funcionaba como un escenario cuidadosamente diseñado. E incluso se ha demostrado que un rayo de sol atravesaba la puerta principal en un momento exacto del año, iluminando de forma impactante la estatua dorada de Fidías. Así que sí, hace 2500 años, los griegos ya hacían efectos especiales con el sol y el mármol, tecnología, arte y espiritualidad en una sola experiencia. Alucinante. Los mayas tatuaban en cuevas. ¿Tatuajes en la Edad Antigua? Pues sí, y no cualquier tatuaje. Mayas tatuando en cuevas sagradas. Arqueólogos de Estados Unidos y Dinamarca descubrieron en la cueva Actun Uayas Backup en Belice 2 pequeñas herramientas de obsidiana que podrían ser las primeras agujas de tatuaje mayas jamás halladas. Y no eran cuchillos. Al analizarlas al microscopio, se encontraron restos de pigmento negro y marcas de uso sobre la piel. Estas cuevas eran portales sagrados para los mayas, puertas al inframundo, símbolos de vida, muerte y fertilidad. Por eso se cree que estos tatuajes eran rituales reservados a líderes o eventos especiales. Y lo alucinante es que funcionan, sí, estas agujas van de lujo. Y es que los investigadores probaron réplicas modernas y confirmaron que estas herramientas podían tatuar con precisión milimétrica. Además, se cree que las piezas fueron rotas ritualmente antes de ser ofrecidas en la cueva. Así que la próxima vez que veas un tatuaje tribal, recuerda, los mayas ya lo hacían hace más de 1000 años y lo hacían con un propósito espiritual. Así se fabricaba el oro micénico. ¿Qué tienen en común un anillo micénico y una joya de lujo moderna? Pues mucho más de lo que imaginas. En 4 tumbas de Tesalia, en Grecia, arqueólogos estudiaron más de 165 objetos de oro de hace 3500 años. ¿El resultado? Pues un mapa alucinante de técnicas antiguas. Desde adornos microscópicos soldados con calor hasta discos hechos doblando finísimas láminas de oro. Un trabajo que requería precisión quirúrgica.
El estudio, liderado por María Guerra, revela que los micénicos usaban hasta 10 gramos de oro para hacer 200 piezas y lo mezclaban con cobre y plata para crear distintos tonos, incluyendo el mítico oro rosado. Pero lo más interesante es el simbolismo. Muchas joyas eran frágiles y no se usaban en vida, sino como ofrendas funerarias. Es decir, eran hechas solo para el más allá. Una mezcla de arte, alquimia y ritual, porque en la Grecia de los héroes, incluso las joyas contaban historias. Una ciudad sumergida del Paleolítico. Imagina caminar desde Europa hasta Escocia literalmente a pie. Sí, a pie. Pues eso, fue exactamente lo que hicieron los primeros humanos que llegaron a esas tierras hace 11.500 años. Sí, como lo oyes, cruzaron un continente entero sin barcos, atravesando lo que hoy es el fondo del mar. Un equipo liderado por Karen Hardy de la Universidad de Glasgow ha descubierto herramientas de piedra y estructuras circulares sumergidas en la isla de Skye. La clave, pues que estas personas cruzaron Doggerland, una antigua llanura ahora bajo el Mar del Norte, tras el deshielo de la última glaciación. Y los investigadores creen que seguían animales y se adaptaron rápidamente a un paisaje en transformación. Estamos hablando de verdaderos pioneros del Paleolítico superior tardío. Y lo más impresionante, las estructuras circulares encontradas bajo el mar podrían ser los restos de sus viviendas. Y sí, hace 11.000 años se podía caminar de Europa a Escocia. ¿Quién necesita barcos cuando tienes glaciales retrocediendo y valentía ancestral? Tesoros perdidos en una cueva mexicana. Parece sacado de una película, pero es 100% real. Una cueva inundada en Guerrero, en México, ha revelado un tesoro oculto durante 500 años. Durante una expedición espeleológica, Yekaterina Pavlova y Adrián Beltrán Dimas descubrieron una sala secreta con objetos alucinantes. Brazaletes hechos con caracoles marinos gigantes, discos de piedra tallada y un madero quemado. Y todo sobre estalagmitas cuidadosamente modificadas. El hallazgo, ahora investigado por el INAH, se atribuye a los Tracotepehuas, un grupo indígena del que se sabe muy pero que muy poco. Los símbolos en los brazaletes podrían representar conceptos de fertilidad, creación o incluso el inframundo. Lo increíble es que estas piezas estaban ocultas y protegidas por la comunidad local desde su hallazgo, evitando saqueos hasta que pudieron ser registradas oficialmente. Una cápsula del tiempo, un ritual detenido hace cientos de años y un nuevo capítulo en la historia olvidada de las culturas de la Sierra de Guerrero. Las llaves que no abrían puertas, abrían historias. ¿Te imaginas huir por tu vida y aún así cargar con las llaves de tu casa durante casi 1900 años? Pues eso, hicieron algunos refugiados judíos en el año 135 después de Cristo, cuando escapaban del avance romano durante la revuelta de Bar Kokhba. Esa revuelta fue una gran rebelión del pueblo judío contra el Imperio Romano, ocurrida entre los años 132 y 136 después de Cristo en Judea, y fue liderada por Simón Bar Kokhba, quien fue considerado por muchos como un mesías, y aunque al principio tuvo éxito, fue brutalmente aplastada por Roma, causando la destrucción de ciudades, miles de muertes y la expulsión masiva de judíos de la región. Pues bien, en lo profundo del desierto de Judea, en la Cueva de las Cartas, arqueólogos descubrieron un conjunto de llaves de hierro, distintas a todo lo visto en el Imperio Romano. Tenían forma de codo, un diseño extraño, local y único, pero no eran solo herramientas, eran símbolos de esperanza, de identidad y de regreso. El arqueólogo Ipalgelson y su equipo han demostrado que estas llaves acodadas estaban forjadas con hierro blando martillado y aparecen incluso representadas en tumbas y lámparas rituales. Algunas se colgaban al hombro, como si fueran amuletos, porque estas llaves no servían solo para abrir puertas, servían para no olvidar, para recordar un hogar perdido y mantener viva, incluso en el exilio, la posibilidad de volver. El fuego que nos hizo humanos. ¿Cómo se sobrevive a una edad de hielo? Pues con fuego y con mucha creatividad. Durante el último máximo glacial, hace 22.000 años, nuestros antepasados vivían en condiciones extremas. Pero un yacimiento en Ucrania, llamado Korman 9, ha revelado que no solo usaban el fuego, lo dominaban como auténticos ingenieros del Paleolítico. En el estudio liderado por Murphy y su equipo de investigación, se descubrieron estructuras de combustión con 3 capas, una base roja calentada a 600 grados, una capa negra carbonizada
y otra marrón que indicaba que volvieron a ocupar el mismo sitio. Las hogueras no eran casuales, estaban cuidadosamente organizadas como cocinas comunales de hace más de 20.000 años. Y el fuego no solo daba calor, era el centro de la vida social. Allí cocinaban, se reunían, compartían historias y probablemente almacenaban combustible. Era una tecnología, sí, y también una red social, un testimonio poderoso de cómo el ingenio humano encendió algo más que las llamas. La levadura recuerda a nuestros antepasados. ¿Y si te dijera que la levadura de tu pan sabe más historia que tú? Pues un nuevo estudio de la Universidad de Georgia ha revelado que la levadura silvestre, sí, ese diminuto hongo que usamos para hacer pan, cerveza o vino, guarda en su ADN las huellas invisibles de las migraciones humanas más antiguas. Los investigadores recolectaron muestras de corteza de árboles en distintos continentes y al analizarlas encontraron patrones genéticos que reflejan movimientos humanos milenarios. Lo más sorprendente, la levadura del sur de Estados Unidos es casi idéntica a la del sur de Europa. ¿La razón? Pues que en el siglo XIX, durante la gran crisis de los viñedos franceses, se importaron vides desde América y con ellas viajaron también sus microbios. Como explica la investigadora Duda Ben Samson, los humanos hemos transportado microorganismos sin darnos cuenta desde siempre, porque la levadura no solo fermenta, también recuerda. Su genoma es un archivo viviente de nuestros pasos, de nuestros encuentros y de nuestra historia. Así que la próxima vez que hornees pan, piensa, quizás esa levadura ya acompañó a tus antepasados en sus viajes por el mundo. Neandertales, los primeros artesanos de lanzas. ¿Quién dijo que los neandertales eran brutos? En una cueva del Cáucaso se ha encontrado una punta de lanza de hueso de hace 80.000 años. Sí, el hallazgo, liderado por Lyubov Golavanova y su equipo, muestra que estos homínidos tallaban hueso con herramientas de piedra, lo afilaban y lo pegaban a un palo con brea. ¿Y sabes qué? Esa punta no fue usada mucho, lo que sugiere que se rompió en plena cacería. Y lo más curioso, la punta es más antigua que cualquier otra fabricada por humanos modernos en Europa. Y demuestra que los neandertales ya exploraban materiales más allá de la piedra. Tenían planificación, habilidad y también creatividad. Así que mejor reescribamos el cliché, ya que no eran torpes cavernícolas, no. Eran innovadores que experimentaban con tecnología avanzada mucho antes de que nosotros llegáramos al continente. La cueva maya donde llovía sangre. ¿Qué harías si te dijeran que hace 2000 años los mayas ofrecían partes humanas en una cueva para que lloviera? En el sitio arqueológico de Dos Pilas, en Petén, Guatemala, un equipo liderado por la bioarqueóloga Michelle Bleuze ha redescubierto la Cueva de Sangre, un espacio subterráneo donde se encontraron cientos de huesos humanos fragmentados, cráneos apilados y marcas de cortes rituales. Pero lo más inquietante, no había cuerpos completos, no, solo partes seleccionadas, como si cada una tuviera un valor simbólico. Según el africano forense del equipo, las marcas indican que fueron desmembrados intencionalmente, probablemente como ofrendas al dios de la lluvia, justo antes del inicio de la temporada de lluvias entre marzo y mayo. Y esta práctica coincide con rituales actuales, como el Día de la Santa Cruz, en el que comunidades mayas aún visitan cuevas para pedir por el agua y la cosecha. La Cueva de Sangre era accesible solo en época seca. Allí, los huesos, el ocre rojo y las hojas de obsidiana creaban un escenario de sacrificio y esperanza, porque para los antiguos mayas, la lluvia no caía sola, había que pedirla, con fe, con rituales y a veces con sangre. Y hasta aquí, este apasionante viaje por 10 descubrimientos que nos demuestran una vez más que el pasado está lleno de sorpresas. Hemos visto cómo los antiguos griegos jugaban con luz como si fuera cine, cómo los mayas tatuaban en cuevas sagradas y realizaban sacrificios en cavernas ocultas para pedir lluvia, y cómo el oro micénico se moldeaba solo para la eternidad. Exploramos ciudades sumergidas del Paleolítico, tesoros olvidados en cuevas mexicanas y llaves romanas que escondían historias de exilio y esperanza. Vimos cómo el fuego fue clave para sobrevivir a la edad de hielo y cómo la levadura guarda la memoria de nuestras migraciones, y cómo los neandertales ya fabricaban lanzas con hueso mucho antes de que llegáramos nosotros. Cada hallazgo, cada objeto, cada fósil es una pieza más del gran puzzle de nuestra historia. Así que ya sabes, si te ha gustado este vídeo, que seguro que sí, suscríbete, activa la campanita y claro, déjanos un buen like, que eso nos ayuda muchísimo. Y recuerda que puedes leer estas y muchas más noticias en nuestra web fundacionpalarc.com.
te invitamos a que nos acompañes en este emocionante viaje a lo largo de nuestra historia. Nos vemos en el próximo vídeo.